Bueno, pues nuevamente, muy buenos días. Muchas gracias por su puntualidad, por acompañarnos esta mañana fresca, esta mañana rica para entre colegas aprender juntos. Y bueno, pues estamos ya en la tercera semana, bueno, ya después de unas semanas de haber arrancado nuestro diplomado de liderazgo y acompañamiento académico al colegiado escolar. El día de hoy toca arrancar el módulo 2, cuyo título tienen aquí en la pantalla ustedes. El tema de las metodologías para diseñar instrumentos de observación, pues es una de las propuestas que diferentes autores impulsan desde esta perspectiva formativa de la observación, pero también de la realimentación, este término que ha venido evolucionando de la retroalimentación. Recordemos nada más que el término retroalimentación tenía que ver con ver hacia atrás, ¿verdad? Ver lo que había sucedido, cuando ahora la realimentación tiene que ver con una mirada hacia adelante. Por eso esta evolución del retro a realimentación. Pero bueno, lo importante es cómo lo hacemos, qué sentido le damos, y hoy vamos a discutir un poco, vamos a compartir un poco estos dos temas, porque hoy son dos en uno, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los instrumentos de observación y un poquito también la realimentación, que bueno, pues no, el propósito de hoy no es tanto llenarnos de contenido, sino más bien hacer un ejercicio reflexivo, analítico de nuestra propia experiencia y pues ver qué podemos mejorar para brindar un mejor servicio a nuestros maestros. Muy bien, bueno, pues gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y vamos a iniciar. Decía hace un momento que la observación con enfoque formativo, pues es el tipo de información, o es uno de los tipos de información, de observación, perdón, que están cobrando mucha fuerza en el mundo educativo, y no solo en la educación, también en las empresas, en las organizaciones, en donde las personas dejamos de ser un número, dejamos de ser solo una matrícula ahí en las escuelas o en donde estamos laborando. Y bueno, pues las personas somos seres humanos y como tales siempre estamos en proceso de mejora. Esto hace que la observación desde este enfoque de formación, en primer lugar, tengamos que acudir a las teorías pedagógicas, a las teorías educativas, a las del aprendizaje, para entender lo que está sucediendo. Entonces, la observación en un primer momento tiene un referente teórico y creo que eso es algo que no podemos olvidar. Cuando nosotros vamos a observar, usamos unos lentes que son los de Piaget, Vygotsky o algunos otros autores clásicos o modernos, pero bueno, ahí hay un paradigma, hay un enfoque, hay una teoría que nos respalda. En segundo lugar, esta observación se centra en mejorar la calidad del proceso de enseñanza. Creo que ese es el centro de la observación formativa. Si no ayudamos a los maestros a mejorar lo que hacen en las aulas, pues no tiene sentido observarlos, ¿verdad? Sería un desgaste inútil o innecesario. Sin embargo, cuando nos enfocamos en la mejora de sus prácticas, pues todo el tiempo que le invertimos, el esfuerzo que hacemos y la preparación que vamos teniendo, pues cobra mayor relevancia. Y por último, está dirigida a un objetivo específico. La observación no puede ser algo difuso o sin sentido, sino que tienes en la mirada un propósito muy bien definido y eso es lo que te lleva tiempo para observar. Y esta observación con enfoque formativo nos lleva a preguntarnos, y aquí quisiera invitarlos a arrancar con esta reflexión. Y también invito a mi equipo de Coeducar, ¿verdad? Porque aunque somos asesores académicos, siempre pues estamos observando a nuestros colegas, a otras personas en lo que hacen. ¿Qué se requiere para que la observación sea formativa? Les propongo algo. Hoy no vamos a usar Menti, porque no somos demasiados. Más bien vamos a usar el chat de Zoom. Pero también me gustaría abrir la posibilidad a que si alguien o alguno de ustedes quiere compartir de viva voz su reflexión, pueda levantar la manita o coloque en el chat, quiero participar, y le damos el micrófono para que puedan también ustedes compartir. Pensemos por un minuto. ¿Qué se requerirá? ¿Qué se requiere para que la observación sea formativa? ¿Qué opinan ustedes? A ver, reflexionemos un momentito.
¿Qué se necesitará para que esta observación sea formativa? ¿Qué dicen? La maestra Alma Rosa nos coloca en el chat, acompañar, no juzgar. Muy bien, ese es pues es una máxima, diría yo, ¿no? Una máxima en la educación. ¿Qué más? ¿Qué más requerirá? Se requerirá para que la observación sea formativa, auténticamente formativa. ¿Ok? Daniel nos dice que sea objetiva. Y aquí podríamos meternos a un dilema filosófico, ¿verdad? ¿Qué es en cómo se es objetivo y cómo se es subjetivo? Entonces, pero bueno, me parece un buen aporte, que sea objetiva. Ahorita vamos a profundizar en qué puede significar eso. Doctor Alejandro nos dice ir con unos ojos de aprendizaje, ¿ok? O sea, que vas al aula, no en plan de que lo sabes, sino que vas a aprender, ¿cierto, Alejandro? Perfecto. Dice Alberto que no sea de fiscalización. Ok, muy bien. Continua, dice Karina, y con sentido pedagógico. Muy interesante, maestra Karina, gracias. Nos dice Luis, tener un objetivo claro del para qué la observación, identificar las áreas de oportunidad, brindar la retroalimentación oportuna. Gracias, Luis, aquí nos estás dando como todo un proceso, una ruta, ¿verdad?, de trabajo. Noé, algo muy interesante que permita generar un espacio de diálogo profesional. Qué interesante, Noé. Muy bien, gracias por compartir estas ideas. Selene nos dice que destaque las habilidades del docente y potenciarlas en pro de la enseñanza de los educandos, que darle, fortalecer el trabajo, ¿verdad? Las habilidades de los maestros. Miguel Ángel, que se realice con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. También Landy, la maestra Landy Araceli, ser empático y estar capacitado para hacerlo. Sí, maestra Landy, y de ahí que necesitemos formación, necesitemos estos espacios, pues para afinar la mirada y poder observar, pues con más elementos, ¿verdad? Hacer una reflexión de manera positiva para mejorar, nos dice la maestra Manuel. Muy bien, ok. Todo esto que ustedes han comentado, me parece que lo quisiera centrar, porque son muchísimas ideas muy buenas, todas ellas. Por ello les agradezco su participación aquí en el chat. Y me parece que podríamos resumirlo así. Y voy primero a retomar este parrafito que he colocado. En primer lugar, la observación en la investigación es una técnica de investigación. Sin embargo, ya para efectos prácticos en la labor directiva, también podemos utilizarlo como una estrategia, porque está conformada por una serie de momentos, de elementos pedagógicos que nos permite obtener información para comprender lo que hacen los maestros, ¿verdad? O sea, si tú no observas al maestro, pues no sabes qué es lo que está haciendo. Y no saber lo que hace es dejarte llevar por lo que otros dicen que hacen, ¿no? Pero tú no eres testigo. Es más que una percepción, vean, es más que una percepción. Es un proceso planificado y selectivo relacionado con una meta específica. Ya desde aquí, estimadas y estimados directores, estamos hablando de que la observación es algo, es una estrategia que va más allá solo de mirar lo que hacen los maestros, ¿no? Hay toda una experiencia de planificación previa, o se necesita esa experiencia de planificación, pero a la vez en el momento se necesita ser selectivo. Y para ello vamos a utilizar tres grandes elementos que están ustedes viendo aquí debajo. En primer lugar, nuestros ojos necesitan tener un referente. Nuestra observación necesita tener un referente y ese marco de referencia son todas estas teorías, enfoques pedagógicos, incluso documentos normativos, como por ejemplo el marco para la excelencia en educación básica. Si nosotros tenemos un marco de referencia, pues nutrido, serio y muy claro, ya estamos poniéndonos unos lentes con una graduación importante. En segundo lugar, tener un foco de observación, es decir, ¿qué es lo que el docente puede o necesita mejorar? El foco de observación es lo que el maestro adolece, lo que la persona que voy a observar necesita para avanzar en el proceso de mejora de sus prácticas.
Cuando tenemos un foco de observación o varios focos de observación, porque no nada más puede ser uno, pueden ser varios, tenemos varios focos de observación definidos, entonces también podemos centrar nuestra mirada en aquello que la persona necesita, ¿ok? Y por último, definir el propósito, o sea, ¿para qué estoy ahí? ¿Sí? O sea, yo no voy al aula solo porque quiera estar ahí como sentado, ¿no? En algún lugar en el salón o no tenga nada que hacer. No. El propósito en la observación formativa tiene que ver con lo que ustedes acaban de decir aquí en el chat de Zoom, de apoyar al maestro para mejorar, para avanzar en su proceso de crecimiento. Y aquí me surge una segunda pregunta. Si estamos hablando de la observación formativa, ¿de qué manera podemos contribuir a eliminar la simulación de las prácticas en los momentos de observación? Esto de la simulación de las prácticas lo traigo a colación porque me he encontrado en el camino en los últimos años personas que me han dicho, maestro Silvano, es que si yo les aviso a los maestros que voy a observar, van a simular, ¿sí? Entonces de ahí me surge esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? Si hablamos de observación, o sea, el hecho de que los maestros simulen las prácticas significa que ya no vamos a entrar a observar entonces, ¿o qué? ¿Qué es lo que ustedes propondrían? ¿Qué propondrían ustedes para que los maestros, cuando vamos a observar, no simulen? ¿En qué consistirá? ¿Qué podríamos nosotros hacer diferente para eliminar esto de la simulación de las prácticas? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría conocer su punto de vista. Así de manera muy reflexiva. Aquí también invito a Ceci, a Enrique, a Alejandro, a Raúl, a Heriberto, miembros del equipo de Coeducar, a participar también en este ejercicio de reflexión. Si alguien gusta participar, puede levantar su manita y le damos la palabra también. A ver, aquí ya están surgiendo algunos comentarios en el chat de la maestra Esther. Dialogar con los maestros antes de la observación y generar confianza y profesionalismo. Muy bien. Enrique, generar conciencia del objetivo de la observación y un clima de confianza. Ceci nos dice planificar la visita, compartir el instrumento de observación y realimentar después. Heriberto, generar un ambiente de confianza y diálogo. Creo que se va repitiendo aquí el tema de la confianza, ¿cierto? ¿Por qué la confianza nos ayudaría a eliminar esto de la simulación? ¿Qué tiene que ver la confianza dentro del proceso de observación de la práctica con esto de eliminar la simulación? A ver, aquí hay otros comentarios más. Gisela también nos habla del clima de confianza y comunicación. Luis Ángel, mantener un diálogo con los docentes, dejarles claro el para qué de la observación. Muy bien. La socialización del instrumento de observación, nos dice Noé. Muy bien, Daniel, sí, el ambiente de confianza y empatía. ¿Qué provoca que el maestro se sienta en confianza con la persona que va a observar? Maestra Alma Rosa quiere participar. Vamos a darle la palabra, maestra Alma Rosa. A ver, le vamos para que active su micrófono. Si gusta activar su cámara, también. A ver, maestra Alma Rosa, adelante. Ya le escuchamos. Buenos días a todos. Muy buenos días. Yo creo que si nosotros vamos al aula a hacer una observación y tenemos la intención y el propósito definido, es más fácil que no exista la simulación. Sobre todo porque nos vamos a centrar no en lo que se hace bien, sino en los errores que se pueden cometer, pero no para juzgar, sino para apoyar. Yo considero que cuando las maestras se sienten protegidas, inclusive si ellas mismas nos dicen y hay un clima de confianza para decir, me gustaría que me revisaras en este momento de la práctica, en este momento de la intervención. Entonces, si tú me puedes apoyar en eso para ver cómo lo hago y podemos hacer juntas un plan de formación para que me puedas apoyar. Si nosotros abrimos esos canales de comunicación efectiva con los docentes, y tenemos verdaderamente un propósito definido a la hora de observar y que no sea un medio coercitivo, ni solamente el poder de decir yo ahorita me meto y te voy a decir todo lo que no haces bien. En el momento en que nosotros decidamos o que nosotros verdaderamente apoyemos a la formación, es cuando generamos que eso que no se está haciendo bien cada momento se haga mejor, pero
también necesitamos de esta parte desde el directivo, pues estar preparados con todas esas técnicas que son los filtros. Si no tenemos bien claras las pedagogías, si no tenemos bien claras las didácticas, si no tenemos bien claro todo el fundamento para hacer, para nuestra práctica educativa, pues ahí es donde está luego el problema. Muy bien, Gracias. muchas gracias, maestra Alma. Y creo que lo que usted acaba de decirnos, de compartirnos, tiene que ver con la seguridad emocional de los docentes, ¿verdad? O sea, que un maestro, como de aquí se comentaba también en el chat, que el maestro se sienta, trabaje con seguridad, nos dice Gisela. Y me parece que eso es algo muy importante porque cuando hay una buena observación desde este enfoque formativo, la persona no genera altos niveles de estrés. Hay un tema de salud del docente detrás de esto, ¿verdad? ¿Cuándo simulo una clase? Cuando me siento atacado, cuando no sé por qué la persona me está observando, cuando desconozco los parámetros pedagógicos que se esperan de mí. Ahí es cuando el estrés docente es terrible, ¿sí? Y por ello, este enfoque de la observación formativa necesita fortalecerse entre los colegas directores, supervisores, jefes de sector, todos los que participamos en estos procesos de observación como auténticas herramientas de apoyo, ¿no? De acompañamiento para nuestros colegas profesores. Y aquí coloco esta frase debajo, en la parte inferior de su pantalla. El diálogo pedagógico contribuye a la mejora de la práctica y evita la simulación. ¿Sí? Cuando tenemos diálogo pedagógico con los maestros, antes, y por eso he colocado una pauta de preobservación, vean, esta es una herramienta que se llama pauta de preobservación, es decir, antes de llegar al aula, me conecto con el maestro, o sea, lo abordo, nos reunimos, platicamos y le puedo hacer algunas preguntas relacionadas con estos cuatro aspectos. En cuanto al contenido curricular, yo le podría preguntar, maestro, ¿cuál será él o los aprendizajes que pretendes lograr en la sesión? ¿En qué evidencia te has basado para establecer esos aprendizajes? O sea, un poco, ¿cuál es tu diagnóstico? Platícame tu diagnóstico por el que tú has establecido estos propósitos, ¿no? Hacer estas preguntas te permiten conocer qué es lo que el maestro quiere lograr con sus alumnos. Pero también les puedes preguntar, ¿existe algún estudiante o algunos estudiantes a quienes te gustaría que yo observe para conversar sobre su aprendizaje y apoyarte? Vean, y apoyarte. O sea, me estoy posicionando como un colega que no va a observar únicamente al docente, sino que también puede observar a los alumnos, no para etiquetarlos, sino para identificar pistas que el maestro no alcance a ver, porque ya la relación que tiene con los alumnos pues, es tan cotidiana que necesita unos ojos externos para visualizar posibles situaciones, ¿no? Pero también le podemos preguntar al profesor, ¿existe algún aspecto particular de la sesión en la que te gustaría que me focalice para ayudarte? O sea, si ahorita que están los maestros en verdad con serias dificultades, muchos de ellos con las metodologías didácticas, le preguntamos del proyecto que estás trabajando, ¿te gustaría que me enfocara en algo en particular? ¿Quieres que te ayude? A lo mejor vas a trabajar en el momento 2 y vas a recuperar saberes. ¿Te puedo apoyar ahí? O quizá existe algún otro aspecto de la escuela que esté influyendo en el aprendizaje de tus alumnos. ¿Cómo podríamos abordarlo? Vean ustedes que esta pauta de preobservación, en primer lugar, al observador le da una perspectiva más amplia. Toma contacto con la persona que va a ser observada, con el docente. Y el docente observado puede establecer un vínculo de mayor confianza, porque ya en las preguntas estoy utilizando la palabra apoyarte. ¿Sí? ¿Cómo podemos abordarlo? Y esto contribuye a este ambiente de mejora de la práctica y de seguridad emocional. Ahora bien, cuando vamos a observar, hay algunos elementos que se ponen en juego en el momento de la observación. Y yo quisiera mencionar los tres que están viendo ustedes en su pantalla. El primero ya lo dijimos, que es el foco de observación, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa apoyar o que el maestro necesita algún apoyo para mejorar? Sin embargo, también están aquí en juego las habilidades del observador.
Cuando hablamos de habilidades del observador, son estas capacidades que tiene la persona como para percibir, para procesar en su cabeza lo que está viendo y después para generar, pues emitir un juicio, ¿no? Porque recordemos que en la evaluación hay juicios casi siempre o siempre, ¿sí? Y por último, la cantidad de la información que requiere recuperar. Esto da como resultado que cuando estamos observando, redactemos, describamos los hechos, lo que sucedió. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta de lo que sucedió, ¿no? Estamos preocupados por redactar, por describir, ¿no? Si no, recuerden cuando ustedes entran al aula, estás preocupado porque por escribir lo que estás viendo, ¿no? A veces más, a veces menos, ¿ok? Segundo aspecto, emitimos juicios respecto a la calidad de las interacciones que observamos. Emitimos juicios de acuerdo a nuestra propia experiencia. O sea, esto es inevitable, ¿eh? Cuando estamos observando a un profesor, estamos pensando en lo que nosotros hicimos el año pasado o antier, en la manera en cómo lo estudiamos en la universidad o en la normal, y todo eso se conjuga para emitir un juicio sobre lo que estamos viendo, y este es un nivel de evaluación. Y por último, generamos inferencias y relaciones a partir de lo que está sucediendo, si el maestro le contestó de manera adecuada o no, y esta interpretación de lo que estamos viendo se combina con los otros dos elementos. Cuando interpretamos, emitimos juicios y los juicios a veces los redactamos, ¿no? Y los integramos dentro de nuestra descripción de lo que sucedió. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque esto da como pauta, da la pauta para que se establezcan ciertos patrones de observación. Miren, aquí tenemos 7 patrones de observación. Aquí estoy retomando a un artículo de investigación de Müller y otros investigadores de 2014. La referencia, la cita bibliográfica la van a encontrar dentro del módulo 2 de este diplomado. En el manual ahí se encuentra para que puedan ustedes acudir a revisarla. Y dicen estos autores que a partir de estas combinaciones entre la descripción, la evaluación y el último elemento que era la interpretación, bueno, dan como resultado estas 7 estilos. Y aquí vamos a pensar, a ver, cuáles son los estilos a los que tú recurres más como directora o como director. El primer estilo es hacer referencia a aspectos globales de la clase. Muy sencillo. Es que la clase estuvo muy buena porque el maestro hizo participar a los alumnos. Punto, ¿no? Esta es una descripción general, ¿sí? No estoy dando detalles y además esta descripción se hace referencia solo a la participación, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo simple para que veamos ese primer patrón. El segundo, descripción detallada y relevante. Bueno, ahora digo, ¿por qué? Porque durante la clase el maestro organizó una actividad de saberes previos en donde los alumnos respondieron preguntas. Estoy describiendo lo que sucedió ya no de manera general, sino que ya estoy dando un elemento de lo que sucedió. Ahí estoy describiendo con hechos por qué digo que es una clase participativa. Tercer patrón, interpretación sin descripción. Es decir, utilizamos marcos conceptuales sin mencionar evidencia que sostenga eso que vimos. Por ejemplo, es que en esta clase la maestra aplicó el andamiaje, ¿sí? Pero no decimos más. ¿Ok? Interpreto lo que sucede a la luz de una teoría, pero no tengo evidencias, no estoy describiendo lo que sucedió. ¿Sí? El cuarto, aquí hay otra vez interpretación a partir de un marco teórico, pero aquí sí hay una descripción. Es que la maestra utilizó el andamiaje si lo tomo de la zona de desarrollo próximo, de la parte socioconstructivista, porque organizó tal y tal y tal actividad, y ahí yo pude observar que los alumnos construyeron nuevos conocimientos a partir de anteriores, ¿no? Ahí ya estoy haciendo una descripción. Quinto, la evaluación incluye un juicio acerca de lo registrado, la evaluación sin descripción. Entonces, aquí voy a emitir un juicio, pero sin tener una evidencia clara. Simplemente a partir de lo que yo estoy observando, pero sin evidencia. Podría ser, un ejemplo podría ser, la clase funcionó muy bien, y ahí estoy metiendo mi juicio, estuvo muy, muy buena la clase, porque la maestra considera los estilos de aprendizaje de los alumnos.
Y ya con descripción, ya menciono lo que me hace pensar eso, ¿no? Entonces, considera los estilos de aprendizaje porque aplicó un instrumento, recuperó información, etcétera. Y por último, la descripción con interpretación y evaluación. Aquí es la integración de todos los elementos. Aquí integro la observación con unas evidencias que describo, un juicio y también tengo mi interpretación de lo que sucedió. ¿A cuál acudes tú con mayor frecuencia, estimado colega? Miren, aquí está la pregunta. En tu labor como observador de las prácticas de tus maestros, ¿cuáles son los patrones que con mayor frecuencia experimentas? Haces una descripción general de lo que ves en la clase, describes detalladamente lo que ves en la clase, interpretas a veces sin descripción, sin decir lo que viste, o interpretas con una descripción y lo fundamentas, evalúas sin tener evidencias y emites un juicio sin tener una evidencia del juicio que estás dando, o evalúas y emites juicios a partir de las evidencias de lo que viste, ¿no? O integras todo. Haces una descripción con interpretación y evaluación. Aquí Amparo nos dice una descripción detallada y relevante. Amparo, ¿nos podrías compartir un poquito cómo le haces para aplicar este patrón? Maestra Amparo, ¿te podemos dar el micrófono? A ver, ahí está. Ahí te va a aparecer una ventanita que dice activar el audio. Maestra Amparo. ¿Sí? Adelante. Hola, ya está. Hola, buen día. Buen Bueno, día. me gusta realizar la descripción detallada de la clase de los maestros, puesto que yo pido antes de ingresar, es como ustedes lo están mencionando, Sí, les hago su cronograma para que vean qué día voy a observarlos. Entonces, al tener esa observación, ese horario, yo les solicito su plan didáctico para que con base a ese plan yo vaya viendo el seguimiento de cada una de las clases. Entonces, dura una hora la observación en donde explico detalladamente cada uno de los puntos que el maestro está dando a detalle. Por ejemplo, la organización de su grupo, cómo están organizados los equipos, cómo da las instrucciones, cómo hace participar a los niños, qué elementos tiene el maestro de materiales didácticos para la implementación del tema, si emplea los recursos que están a su alcance. Luego a veces no tenemos material didáctico, pero también podemos echar mano de lo que tenemos a nuestro alcance. Y pues procuro hacerles esa descripción de lo que ellos pudieron haber hecho en una retroalimentación que permite el aprendizaje de los docentes desde mi punto de vista, porque siempre tenemos cada quien puntos de vista diferentes, entonces sí les hago ver que es mi punto de vista, que también es importante que ellos sepan que en la posición en la que nosotros estamos es una manera diferente de ver la clase. Entonces, desde mi punto de vista, considero estas situaciones. Entonces, esa es mi observación que realizo. excelente. Muchas gracias, maestra Amparo, por compartirnos. Muy bien. Muy Bueno, interesante, muy bien. Maestro Martín, nos comparte usted que hace una interpretación con una descripción. ¿Gusta compartirnos un poco más de esto que usted nos ha mencionado aquí en el chat, maestro Martín? A ver, déjame ver dónde está. Del maestro Martín para activarle el micrófono. A ver, aquí está el maestro Martín. Listo, ahí puede activar su micrófono si es tan amable, maestro Martín. Adelante. Sí, buenos días. Muy buenos días, le escuchamos Este, perfectamente. pues acabo de incorporarme aquí, hice un pequeño espacio porque estamos en consejo técnico de directores. Nada más que yo, como somos tres del equipo, participé primero desde las 8 con la intención de terminar como en este horario y poder acompañarles y aprender de ustedes. Y me da mucho gusto que los haya alcanzado. Y Excelente, pues bueno, en esta observación de clase, que precisamente es lo que estamos viendo también en el Consejo Técnico, o sea, no se
no se desfasa, del aprendizaje entre pares, del acompañamiento, etcétera. Yo me enfoco más en primeramente la descripción y luego la interpretación. Bueno, a la inversa de cómo están aquí los conceptos. Ujú, ¿Por qué? Porque en esta descripción narrativo-descriptivo que realizo en la observación de clase, independientemente del instrumento, es importante, primeramente en el ejercicio de la devolución o retroalimentación, validar con los maestros. Es decir, a veces utilizo, muchos de ustedes conocen la herramienta de las instantáneas, de CISAT, de todo eso, entonces, y hay otras, entonces voy por momentos diciéndole a los maestros, en tal momento pasó esto en la clase, usted hizo esto, así y así, y al final le pregunto, ¿está de acuerdo en que esto pasó? Porque también a veces el observador da por hecho cosas que no pasan o las interpreta de manera diferente. Es mejor preguntarle al maestro, y me ayuda mucho el instrumento y las estrategias que vimos en el diplomado anterior, excelentes. ¿Por qué? Porque ya cuando uno como observador ve que el maestro está de acuerdo en lo que uno vio, ya uno le da más seguridad para poder decirle, bueno, la interpretación que yo hago es esta, desde la óptica de mis saberes, de mi contexto, yo puedo ya dar una interpretación más en confianza porque ya me está avalando que sí pasó eso que yo vi. Entonces ya en esa interpretación, pues ya sin, yo no me gusta, no sé, creo que es bueno, pero a mí no me gusta mucho entrar a la cuestión de la evaluación, es decir, de emitir un juicio de valor, no me gusta mucho. A veces lo hago porque es necesario, pero a veces sí como que le saco la vuelta, ¿no? A decir estuvo bien, estuvo mal, simplemente poner las cosas así como las vi y sobre todo en las sugerencias, que los mismos observados, los maestros, se den cuenta que pueden mejorar. Y pues me gustan mucho esas estrategias que compartieron anteriormente, donde viene pues el andamiaje, ¿no? O sea, ¿qué te ofrezco para que avances de ahí donde te veo a un nivel más elevado? ¿Y cuál es mi compromiso como observador? Porque si no tuviéramos eso, pues no estaría completa. Entonces, estas estrategias, pues sí, las veo muy bien. Necesito yo en lo personal trabajar más sobre la cuestión de la evaluación en cuanto a los rasgos que yo vea en una clase, porque pues a veces puede uno como que emitir un juicio equivocado. Eso es lo que yo no quisiera. Pero pues bueno, de manera general así es como yo la he trabajado. muy bien. Muchas gracias, maestro Martín, por compartirnos su experiencia. Y bueno, es inevitable que estos tres elementos estén en la observación. Es inevitable. Es inevitable que interpretemos. Pues porque tenemos muchos filtros acá en nuestra mirada, ¿no? Nuestra propia experiencia, lo que hemos nosotros aprendido a lo largo de nuestros estudios. Ya hay muchas cosas que provocan esto de la interpretación, pero vamos a ver ahorita cómo esta interpretación necesita tener una alineación, ¿sí? Para que nuestro cerebro no nos juegue estas malas pasadas, ¿no? De que nuestra interpretación esté sesgada. Entonces hay que centrarla, ¿ok? Evaluar, emitir juicios también es inevitable. En cada momento, así andemos en la calle, estamos emitiendo juicios. Si el señor que se pasó el alto, que si no sabe el reglamento, que puede atropellar a alguien. Bueno, o sea, en todos los escenarios emitimos juicios, ¿no? El tema está aquí, en lo que vamos a ver a continuación, cómo esos juicios no se van a enfocar en la persona del docente, sino en lo que hace el maestro.
O sea, no vamos sobre el ser, sino vamos sobre el hacer, ¿verdad? Y la descripción que tiene sentido cuando esa descripción es información valiosa para la persona observada, ¿sí? Porque con esa información vamos a sustentar nuestros juicios y nuestras interpretaciones. Ahora bien, para que esto de la evaluación, la descripción y la interpretación tengan un canal sobre el cual podamos nosotros dialogar con los maestros, ahí es en donde entran los instrumentos de observación. Los instrumentos de observación son estas herramientas que ayudan a que observados, maestros y directores o colegas que observan tengan puntos en común. Esa es una de las funciones de los instrumentos. Por eso se recomienda que antes de ir a observar, los maestros conozcan el instrumento, porque de esa manera comulgamos en ideas que son importantes para ambos, ¿no? Los criterios de observación son estas pautas o parámetros que dan cuenta de lo que se espera lograr. Los criterios son como el deber ser, ¿no? Lo que tendría que hacer, lo que tendría que lograr el maestro. Y esos no los creamos nosotros acá en nuestros propios juicios, no. Hay unos lineamientos que algunos son normativos y otros son más pedagógicos, menos normativos, que ayudan a que esos criterios tengan un carácter objetivo, es decir, que no dependen de mi juicio, ¿sí? Ya hay unas metodologías con una serie de intenciones pedagógicas, con momentos y fases que no las hice yo, que están en un libro, en un documento que se llama el Libro sin Recetas, y que ese libro sin recetas se deriva del Plan de Estudios 2022. Bueno, pues los criterios de observación provienen de allá, de estos lineamientos, de estos aspectos pedagógicos esenciales, el deber ser. Y los indicadores son las señales que muestran el dominio que tienen los maestros en su práctica con respecto a los criterios de observación. Es decir, qué tanto se acercan o se alejan a lo que se espera de ellos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, maestros? Entonces, a ver, los criterios de observación provienen de una fuente externa: plan de estudios, libros sin recetas, marco para la excelencia, ¿ok? O incluso otros criterios construidos en las zonas escolares. Indicadores, señales que muestran qué tanto las personas en lo que hacen se acercan o se alejan a esos criterios. Por lo tanto, los indicadores de observación sí necesitan ser construidos por nosotros, pero con respecto a los criterios, ¿eh? Bueno, los criterios de observación están relacionados con la intención pedagógica de los momentos y fases que integran las metodologías. ¿Por qué? Porque las metodologías ya tienen un proceso, una sistematización, una secuencia, vaya, entre los momentos y las fases, y dentro de esas intenciones pedagógicas, en esos momentos, están establecidos ciertos criterios para nosotros. Si el maestro está trabajando en el momento 2 de los proyectos comunitarios, en donde se recuperan los saberes previos, entonces nosotros tendríamos que saber qué está haciendo el maestro para recuperar los saberes previos de sus alumnos. Por lo tanto, y aquí viene sí una premisa para un buen observador, estimado colega. Esto es como para que lo pongamos en la dirección, así en grandote, ¿eh? El observador necesita conocer los momentos y fases que integran la metodología que el docente implementa con sus alumnos. Esto permitirá establecer el criterio adecuado para una descripción. Lo que decía el maestro Martín, no me quiero equivocar, ¿no? Entonces, para evitar estas visiones sesgadas, necesitamos conocer las metodologías y a partir de los momentos de las metodologías, establecer criterios para una descripción, evaluación e interpretación con fines de mejora. Así evitamos juzgar a los maestros con cosas que no son lo que está sucediendo, ¿no? Y evitamos comentarios como este. Estimado maestro Alejandro, es que yo te fui a observar, pero fíjate que en tu clase nunca vi que evaluaras a los alumnos, ¿no? Bueno, y resulta que lo que vio el observador, o sea, yo, fue un proceso de problematización inicial, ¿no? En donde hizo un diagnóstico, pero no hubo una evaluación sumativa, hubo una evaluación diagnóstica. Entonces, de esta manera hacemos
que la interpretación, la evaluación y la descripción sea congruente con lo que está sucediendo y evitemos comentarios que estén fuera de lugar de lo que observamos. Vaya, esto ayuda a que la observación sea centrada en lo que está realizando el docente. Aquí yo les quisiera hacer una pregunta. A ver, hagamos un ejercicio así de bien sincero, ¿eh? Del 1 al 10, ¿cuál sería el valor que podría representar el nivel de conocimiento y manejo que tienes de las metodologías didácticas? Del 1 al 10, a ver, en donde el 10 es que lo conoces y lo manejas perfectamente. Y el 1 es que lo desconoces. ¿Cuál sería tu evaluación? Del 1 al 10, ¿cuánto te pondrías en esto de las metodologías didácticas? Ok, Martín dice 5, Alma también, Amparo 6, Cecilia 7, Alma 5, Cecilia Milagro 7, Hugo 5, Luz 5. Ok. A ver, Alex, ¿cuánto te evalúas tú? Enrique, Ceci, Manuela 6. Híjole, yo también ahí me estoy muy parecido a ustedes, maestro. Sí. No, hombre, Alex, qué bárbaro. Luego te vamos a pedir que nos des una conferencia de ese tema porque necesitamos llegar allá más arriba. Sí. ¿Y a qué creen que se deba que nadie tiene 10? ¿Por qué será? ¿Por qué aquí nadie puso 10? Exacto, maestra Amparo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos en un proceso de no solo conocer las metodologías, sino apropiárnoslas para poder ayudar a otros a vivirlas, ¿verdad? El maestra Gisela dice, como directores no las manejas, no estamos en contacto con ellas. Sin embargo, es importante conocerlas en un primer lugar, ¿verdad? Pero a lo mejor también poco a poco, con la experiencia, a través de la experiencia de los maestros, por supuesto, profundizar en ellas. Dice el maestro Manuel no se nos ha capacitado. Efectivamente, creo que todo este plan 2022 sí nos vino como un huracán, ¿verdad? Y como el Otis, porque de plano, a muchos de nosotros nos ha movido el tapete en serio. Sin embargo, esto es importante, porque si nosotros no conocemos como directores las metodologías, nuestro nivel de seguridad frente a los maestros para ayudarles disminuye. Y eso es delicado porque cuando tú te sientes rebasado por un maestro, o puedes hacer un acto de humildad y decirle, necesito aprender, ayúdame, enséñame, o ponerte a la defensiva, ¿no? Entonces, hay que avanzarle en esta parte del conocimiento y de la apropiación de las metodologías poco a poco. Creo que estamos en el camino y por eso no estamos aquí para apoyarnos. Les muestro un ejemplo, estimadas y estimados colegas. Miren, en los proyectos comunitarios pensemos en la fase uno. Yo podría decir que en la fase uno el maestro debe proponer una situación problemática para trabajar en el proyecto. Claro, en el momento uno, ¿no? En el momento 2, recuperar los conocimientos previos. En el 3, preparar una primera aproximación a las facetas del problema a resolver, perdón. Y ya en la fase 2, en la intervención, organizar la elaboración de producciones necesarias y organizar la presentación de las producciones para su revisión. Vean, cada momento tiene un criterio de observación diferente, porque el proceso que lleva la metodología en cada momento es distinto. Todo está relacionado, pero cada momento tiene una intención muy particular. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y si consideramos estos momentos y estos criterios, entonces nosotros podríamos establecer indicadores
para poder observar qué sucede en cada momento de la metodología, ¿sí? Los indicadores deben ser congruentes con lo que se pretende observar, verificables de manera objetiva y no con... Aquí está la diferencia de lo que decía el maestro Martín, cuando dice no me quiero equivocar y por eso uso el instrumento, aquí está. Los indicadores son verificables de manera objetiva, o sea, los indicadores deben ser algo que realmente estés viendo y que no tengas que interpretar si sucedió o no sucedió. Un indicador, cuanto más verificable es a través de manera objetiva, el instrumento depende menos de tu interpretación. Y esto ayuda a visualizar con un mayor nivel de objetividad el nivel de logro de la persona. Ojo, esto no significa que la subjetividad se elimine. No, 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 no. La subjetividad continúa siempre, pues, somos seres humanos. Sin embargo, nuestra subjetividad se ve enfocada, orientada desde indicadores que no son mis juicios de valor, sino aspectos pedagógicos. Y esto ayuda a que tu observación, estimada directora, estimado director, tenga un enfoque formativo, no sesgado desde tu experiencia, sino centrado en la mejora de la práctica. Y estos indicadores están conformados por tres elementos: un verbo, la acción, el objeto del verbo, el qué hace, el qué emplea, y la condición, de qué manera se puede observar esto. Vean que la condición es lo que permite hacerlo verificable de manera objetiva. Si nosotros solo tenemos el verbo y el objeto y no tenemos condición, corremos el riesgo de que esto de que emplea estrategias para la recuperación de los saberes previos, al no tener algo tangible que nos oriente para observarlo, al final terminemos interpretando si sucedió o no sucedió. Y estaríamos cayendo en justamente lo que no queremos, que es que el indicador esté orientado desde nuestra subjetividad 100%, ¿no? Bueno, pues esto es algo muy importante para quienes quieren hacer una muy buena observación. Aquí yo les pongo tres criterios. Cada criterio está relacionado con un momento de los proyectos con enfoque STEAM. En el primer momento, perdón, aquí hay un criterio que dice: organiza actividades para la generación de experiencias que aporten respuestas a las preguntas de indagación. Esto está en el momento 3 de STEAM. ¿Cuál va a ser mi indicador de observación? Plantea actividades que implican la comparación, descripción o explicación de la situación problemática. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo los plantea? Considerando las preguntas de indagación establecidas en el proyecto. Si notan, aquí he colocado con colores diferentes el verbo, el objeto del verbo y la condición. Lo importante de los indicadores es, reitero, que sean verificables objetivamente y que estén alineados al criterio, por supuesto. En el segundo criterio, genera experiencias de comunicación y difusión de los resultados de indagación. Y aquí tenemos dos indicadores. Coordina espacios en los que se presentan los resultados obtenidos a partir de las respuestas a las preguntas de indagación y gestiona espacios de difusión de los resultados del proyecto en la comunidad, utilizando canales digitales y físicos propuestos por los alumnos. Podemos ver que ambos indicadores tienen que ver con la comunicación y la difusión, solo que este primero tiene que ver con la coordinación de los espacios, cómo coordina, y el segundo con la gestión, utilizando canales digitales y físicos. Y el último criterio que les muestro como ejemplo, organiza espacios de reflexión. Ya esto es lo último del proyecto STEAM en la metodología. Un indicador podría ser: promueve la reflexión de madres y padres de familia sobre las actividades del proyecto. ¿Cómo lo promueve? Utilizando preguntas y materiales didácticos que motiven a la participación. Entonces, de esta manera, tenemos un criterio por cada momento e indicadores de acuerdo con los criterios. Bien. Ahora, ¿cuál es la función de los indicadores de observación en los instrumentos? Y aquí quiero relacionarlo con lo que vimos anteriormente, con la descripción, la evaluación y la interpretación. Los indicadores me permiten
centrar la descripción en un foco de atención específico relacionado con la metodología didáctica que el docente implementa. Es decir, describo en los indicadores del instrumento, me permiten describir lo que está sucediendo en ese momento de la metodología. Primero, la descripción ya no es en lo general, sino es una descripción específica, centrada en lo que se espera lograr en la metodología. Y esto hace que no describamos de que el maestro pasó lista, luego el maestro caminó entre las bancas, o sea, cosas que son importantes, pero que no son la esencia del trabajo con las metodologías. ¿Sí? Segunda cosa, los indicadores me permiten que los juicios de valor se viertan sobre lo que realiza el docente con respecto a las intenciones pedagógicas. Ojo, esto es importantísimo. Si nosotros visualizamos qué tanto el maestro está logrando lo que se espera en ese momento del proyecto, entonces nosotros podemos tener una retroalimentación, una realimentación puntual para ayudarle a mejorar su implementación en esa fase del proyecto, ¿sí? Y el juicio de valor deja de ser sobre aspectos secundarios y se enfoca en lo esencial de la metodología, ¿ok? Y por último, nuestra interpretación, nuestras inferencias tienen como sustento el enfoque de la metodología. Esto es clave, porque si yo voy a observar y mi sustento es como a mí me funcionó y como yo lo hice, y eso no está alineado con la metodología, no vamos a estar de acuerdo jamás, ¿verdad? Entonces, la interpretación tiene como soporte lo que está en el libro Sin Recetas, en las sugerencias metodológicas, en ABP, comunitarios, STEAM y otras metodologías, ¿sí? Te preguntaría, estimada directora, estimado director, tus instrumentos para observar la implementación de los proyectos de tus profes se centran en las intenciones pedagógicas de los momentos que conforman dicha metodología. Eso es algo muy importante, porque cuando entramos a observar cómo un maestro aplica un proyecto, no estamos observando una secuencia didáctica del pasado. No estamos observando cualquier metodología, sino una en específico. Y esto ayuda a que la observación sea acorde a lo que está pasando. Ok. Y ya para ir cerrando la sesión de hoy, les quiero compartir en el caso de rúbricas, cómo hacer la gradualidad, cómo podemos hacer que estos indicadores estén en niveles. Ustedes saben que hacer rúbricas es una de las técnicas, uno de los instrumentos como que demandan más dominio de las taxonomías y de una visión graduada de lo que hacemos en la educación. Eso se adquiere con la práctica, ¿sí? No basta con saberte de memoria la taxonomía de Bloom, Marzano, Gagné, sino que tienes que irla poco a poco ejercitando en lo que estás observando. Por ejemplo, miren, en este criterio de observación, organiza la presentación de las producciones para su revisión y retroalimentación. Esto sucede en la fase 3 que se llama intervención en un proyecto comunitario. Imaginemos que vamos a observar un proyecto comunitario en la fase 3 de intervención, porque queremos observar cómo organiza los productos que hacen los alumnos para su revisión y retroalimentación, ¿ok? Eso es lo que nosotros, es lo que esperamos que haga el maestro. ¿Cuál va a ser mi indicador de observación? Quiero ver cómo coordina la elaboración de productos para comprender o resolver el problema mediante el planteamiento de instrucciones y la organización de materiales acordes con el propósito del proyecto. O sea, esto es lo concreto, cómo le está haciendo para coordinar estos productos, ¿no? Y gradúo en 3 niveles. En un nivel suficiente, satisfactorio y destacado. Pueden ponerle otros nombres si gustan a los niveles, pero vamos a ver la gradualidad. En el nivel suficiente, el maestro solicita trabajos de investigación documental o de campo sobre el tema que se aborda en el proyecto. Es decir, da una orden y les dice a los alumnos, me van a traer para mañana una investigación de este tema y van a preguntarle a sus papás tal cosa, ¿no? Hasta ahí, ese es el nivel suficiente. En el nivel satisfactorio, establece las instrucciones que los alumnos deberán seguir para elaborar los productos durante el proyecto, así como las especificaciones de los materiales a utilizar. Ya no da la orden, nada más, háganlo.
Ahora les dice, les explica lo que deben hacer. Hay una serie de pasos, sugerencias, ya, las instrucciones, ¿no? Tercer nivel, nivel destacado. Establece en común acuerdo con los alumnos los productos que considera necesario elaborar para comprender o resolver la situación problemática que se aborda en el proyecto, así como los aspectos que se evaluarán posteriormente. Aquí, los productos ya no son una orden, ni solo hay una explicación de lo que tienen que hacer. Aquí ya se generan acuerdos con los alumnos sobre lo que se va a hacer. Entonces vamos en la gradualidad de simplemente dar una instrucción, dar ahora sí que una consigna, y el polo opuesto es una producción, una elaboración de productos más dialógica, ¿sí? Esta podría ser una manera de ver en qué niveles están los maestros. Ahora ustedes podrán preguntar, ¿y qué es lo mejor? ¿Que estén en el nivel destacado? ¿Que se haga, que siempre se generen acuerdos? Este punto de qué es lo más adecuado, que ya estaríamos pasando a la interpretación, va a depender de varios factores. El primero es la edad de los alumnos. En preescolar, quizá en algunos grupos podrían tomarse acuerdos, pero quizá en otros no. En primaria y en secundaria tendríamos que ver el contexto, ¿no? Por eso no hay instrumentos genéricos. Es que el instrumento que hizo el doctor Raúl, el doctor Alejandro, el doctor Silvano, ya lo vamos a usar en todo Guanajuato. Pues no, porque cada escuela, cada maestro, cada director tiene un contexto distinto y tiene necesidades distintas. Y una rúbrica que puede funcionar muy bien en una escuela, en otra no funciona. ¿Sí? Pero bueno, aquí está la gradualidad. Hacia dónde puedes llevar Por eso el criterio de observación es lo que se espera del maestro. La gradualidad en los niveles depende de las condiciones de tus alumnos, del mismo docente y del contexto de la escuela, por supuesto. Otro ejemplo para hacer este análisis, en el mismo tenor de la fase 3 en los proyectos comunitarios. Pero ahora no vamos a ver cómo coordina la elaboración, sino cómo implementa actividades en las que se muestran los productos elaborados. Ahora, la socialización de los productos, porque recordemos que en este momento del proyecto comunitario se elaboran, pero después se socializan. Bueno. En el nivel suficiente, organiza una plenaria en la que cada equipo presenta la información recabada. En el nivel insuficiente, solamente se presenta información. En el satisfactorio, se realiza actividades en las que los alumnos y docentes discuten, analizan y critican las acciones desarrolladas en el proyecto para comprender o resolver el problema. Aquí ya se hace un debate, por ejemplo, un grupo de discusión. Aquí la actividad en donde se socializa es más participativa. Acá, en el nivel suficiente, tenemos una exposición, en donde si le preguntas al compañero de lado, oye, ¿qué dijo tu compañero que está a tu izquierda? Pues te dice, no, es que eso no me tocó a mí, entonces yo no lo sé, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia entre nivel suficiente y nivel satisfactorio. Y nivel destacado, coordina espacios de discusión e intercambio de experiencias vividas. Y aquí está el meollo del asunto, lo que hace distinto a este nivel de los dos anteriores. En el proceso de elaboración de los productos con el propósito de comprender o resolver la situación problemática. Aquí el espacio ya no nada más es de discusión de la información. Acá ya hay un espacio de discusión, pero sobre la experiencia. Recordemos que en los niveles de comunicación de Kaplun, por ejemplo, un autor que de temas de comunicación, el nivel más profundo de comunicación es cuando las personas comparten lo que viven. ¿Sí? Por eso, en el nivel destacado, estaría en los espacios de intercambio de experiencias. ¿Sí? Y ya por último, en el indicador, en este mismo tenor de la intervención en el proyecto comunitario, promueve la participación de quienes colaboraron en el proyecto mediante actividades que realimenten las acciones. Vean cómo está el proceso. Primero, cómo el maestro coordina la elaboración de los productos, que fue la primera rúbrica. La segunda, cómo genera espacios de socialización de los productos, que es esta que acabamos de analizar. Y la tercera, que ya con esto estaríamos viendo toda la fase 3 del proyecto comunitario.
¿Cómo promueve la participación de los que participaron en el proyecto? Nivel suficiente. Realiza actividades para conocer la opinión de quienes participaron en el proyecto y recuperar sus puntos de vista sobre los productos. Aquí en este nivel, solo es una encuesta en donde le preguntan a los papás, ¿y usted qué opina de que su hijo haya hecho tal cosa? ¿No? Y hasta ahí. En el nivel satisfactorio, organiza actividades en las que todos los participantes comparten la experiencia obtenida. Vean aquí lo que estaba en la rúbrica anterior, el nivel destacado, aquí está en nivel satisfactorio. Se comparte la experiencia. ¿Por qué? Porque ya en términos de evaluación, el nivel más alto no está en compartir la experiencia, está en evaluar las acciones y brindar sugerencias y comentarios para mejorarlas. Este sería el nivel más alto, la mejora continua. Y con esto podemos ver cómo se da la gradualidad de la recuperación de información, el compartir las experiencias y las sugerencias para la mejora. Entonces podemos ver que la participación de las personas que en el proyecto pues cumplen distintos propósitos. Bien, bien. ¿Alguna duda, algún comentario, maestras, de esto que les he mostrado de manera graduada en los indicadores, en indicadores? ¿Qué les parece? Este, ¿Ustedes lo han desarrollado también en sus instrumentos con sus maestros? ¿Han, han logrado este nivel de profundidad en alguna de las experiencias? ¿Cómo, cómo lo visualizan en cuanto a la observación de las metodologías de sus maestros? Y aquí voy a dejar de compartir un momento mi pantalla, porque aquí sí me gustaría abrir el diálogo en el chat, o si alguien quiere compartir en de viva voz, puede activar, solicitar la palabra y le activamos su micrófono. Incluso si alguno de los asesores de Coeducar quisiera participar, también está abierta la posibilidad. Nos dice la maestra Eva, estamos en este camino para ir aprendiendo poco a poco, que aún dominando ser humilde y empático, me gustaría poder compartir varios instrumentos de observación. Claro que sí, maestra Eva, nos lo puede compartir a través de su asesor académico y bueno, pues también con él, por supuesto. Hacer para aprender. Aquí lo más importante, estimadas y estimados directores, es desarrollar esta perspectiva de gradualidad en lo que hacen los maestros. Creo que eso es el centro de este proceso de graduación. Sin embargo, para lograr esa visión graduada, necesitamos pues conocer las metodologías, acercarnos a los maestros para que nos platiquen qué es lo que hacen. Claro, requiere mucho trabajo de contextualizar de acuerdo a metodología, por supuesto. Y ahí es en donde entra el diálogo pedagógico con los maestros, en donde el director se sale de la oficina, de que yo sé que tienen muchos pendientes ahí en el escritorio, pero dedica un espacio para acercarse al maestro y preguntarle, oye, en el proyecto que estás diseñando, ¿qué has hecho? ¿En qué fase vas? Platícame un poco de él, ¿qué quieres lograr? Y en la medida en que vamos haciendo ese acercamiento, ese diálogo, esa reflexión sobre los proyectos que están trabajando los profes, los indicadores, los niveles de dominio, los instrumentos se convierten en herramientas de reflexión conjunta. Dice la maestra Alma Rosa, en preescolar ahora podemos utilizar múltiples modalidades de trabajo. Ah, bueno, sí. Imagínense, acabo de estar en una zona de preescolar en Jerez cuando me decía la supervisora y la directora, es que apenas nos estaba cayendo el 20 de los proyectos y ahora llegan las modalidades de trabajo también, dennos chance, ¿no? O sea, apenas estamos como aterrizando en preescolar y creo que, pues sí, tiene razón, o sea, poco a poco necesitamos, a partir de la práctica, pues
compartir esta reflexión y este análisis sobre la manera de observar. Bueno, ya para terminar la sesión del día de hoy, ¿qué se llevan de este espacio, de este momento? Ah, perdón, me faltó algo para terminar nada más, que es la evidencia integradora de este módulo 2. Miren, la muestro rápidamente para pasar a qué se llevan al cierre de la sesión. En este módulo número 2, ustedes como producto van a entregar una evidencia en dos partes. La primera parte es bueno, esto es un informe de elaboración y aplicación de instrumentos para la observación de la implementación de las metodologías en la práctica docente. Y aquí hay dos opciones. La primera opción es, me encuentro en proceso de mejorar el instrumento que tenemos para observar las prácticas de los docentes de mi escuela. Si tú estás en esta situación, márcale y ponle una crucecita. O bien, aunque tenemos un instrumento de observación, decidí elaborar uno a partir de los contenidos y actividades en este módulo del diplomado. Le pongo acá otra crucecita. Ojo, aquí no hay ninguna opción que diga voy a copiar los instrumentos del módulo 2 y los voy a aplicar. No, esa opción no existe, ¿no? Puedes tomar ideas de los indicadores, de los criterios, de los instrumentos que están en el módulo 2, pero no los puedes aplicar tal cual. ¿Por qué? Porque tú conoces tu contexto y conoces a tus maestros. Contextualízalo a tu nivel, a tus maestros y a tus alumnos, por favor. Claro, te pueden servir como un referente, como una base, pero no puede ser tal cual. Y una vez que ya has seleccionado una de estas dos opciones, vas aquí a anotar debajo 3 criterios de observación que consideres importantes de acuerdo a las metodologías. Puedes basarte en los que ya están en el módulo 2, reformularlos o contextualizarlos. Y a partir de esos criterios, menciona al menos 2 indicadores por cada criterio. O sea, al final terminaríamos con 6 indicadores, 3 criterios, 2 indicadores por cada criterio. Y una vez que ya redactaste tus criterios y tus indicadores, selecciona ya sea una guía o registro de observación, una escala de estimación o una rúbrica. La escala de estimación y la rúbrica te dan 20 puntos en la evaluación. La guía o registro de observación solo te da 16. Entonces tú elige el que quieras elaborar y lo colocas ahí en tu producto. Y por último, te estamos compartiendo también, ya decía el maestro Martín, los modos de retroalimentación. Elige alguno de estos modos y explica la manera en que lo vas a utilizar al retroalimentar a un maestro de tu escuela. Y con esto estaríamos ya terminando nuestro producto número 2. ¿Qué se llevan ahora sí de esta sesión, estimadas y estimados colegas, directores y directoras? Equipo Coeducar. Vamos a ver aquí en el chat. Estamos ahorita pensando qué nos llevamos del día de hoy, de esta sesión, que sirva a nuestra práctica como acompañantes, como líderes de las escuelas. Así es, maestra Cecilia Milagros. Cuando no se trabaja la metodología, pues no se domina. Aquí sí, la práctica hace al maestro en estos temas. Gracias por esta reflexión. Entonces, yo les animaría a que aprovechemos este módulo número 2 para que experimenten, vayan a observar un proyecto, un ABP, un STEAM, una metodología de sus maestros y busquen este encuentro con ellos también. Me llevo retos en la mejora de mis instrumentos de evaluación para observación, ¿sí? Es que la evaluación no es algo estático. No es como que ya tengo el instrumento que hice hace 2 años y aquí lo voy a seguir usando, sino que es algo que se mueve, que está continuamente cambiando, porque los criterios de observación, las metodologías, todo está modificándose. Amparo nos dice, tengo que tener una mirada muy objetiva, pero al mismo tiempo una mirada de amor hacia la observación, ponerme a estudiar mis áreas. Gracias, maestra Amparo, por compartirnos esta reflexión tan sincera.
Todos estamos en proceso de ser flexibles y adaptarnos al contexto, necesidades y condiciones. Así es, Enrique. Esta adaptación, esta contextualización es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Ser personas en proceso de formación. Me sirvió para reforzar, dice Manuela Morales, mis áreas de oportunidad, potencias, me llevo una buena reflexión de mi trabajo del día. Me llevo la importancia de la planeación de la observación, dice Rosaura. Karina, información y análisis de las metodologías para continuar aprendiendo, saber orientar más y mejor a mis maestros. Me siento entusiasmado, dice Miguel Ángel, por aprender nuevas metodologías de observación. Gracias, Luis. Efectivamente, tener seguridad emocional, desarrollar habilidades de observador, diálogo profesional, conocer las metodologías. Gracias, Daniel, también por tu comentario. Gisela, excelente. Selene, muy bien. Bueno, pues ahí está el manual del módulo 2. Por favor, no les pido que únicamente lo lean. Pónganse la camiseta de la observación formativa, por favor. Les juro que necesitamos muchos directores y directoras que tengan este diálogo pedagógico con sus maestros. El magisterio es uno de los gremios que más adolece de clima laboral positivo, ¿no? Los chismes, los malos entendidos, las órdenes verticales, el ambiente tenso, el ritmo de trabajo, la carga administrativa, etcétera, etcétera, y puedo hacer una lista enorme, nos lleva a terminar estresados, tomando medicamentos, haciéndonos ultrasonidos en el colon, ¿verdad? Que ya dicen los médicos, usted es maestro, con razón tiene colitis. O sea, eso no tendría por qué suceder. Y aquí es una de las causas que provoca todo eso. Les invito, por favor, a que se pongan la camiseta de la observación formativa y la compartan con otros colegas, porque los maestros necesitamos estar en un ambiente saludable y acompañados, por favor. Muchas gracias.